tema es el gran mandamiento. Si Dios nos permite, terminamos hoy día, sino el próximo domingo. Amén. Padre, tú eres bueno, te pedimos que tú nos guíes por tu santa y bendita palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es poderosa. Gracias por hacernos entender una de las razones, la razón principal por la cual tú nos has creado y ahora en este tiempo nos has convertido en tus hijos, Señor. Para mostrar tu gloria, Señor, tú a través de nosotros, amándote, pero primero tú haces el trabajo de mostrarnos que nos amas con amor eterno y transforma nuestro ser interior para poder amarte y amar al prójimo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 22, versículo 34. Entonces, los fariseos... Algunos dicen, y si lo miramos humanamente, es el mandamiento imposible de cumplir. Humanamente, jamás nosotros amaremos a Dios por nosotros mismos. Y humanamente, jamás, por lo consiguiente, amaremos a nuestro prójimo como realmente deberíamos amar. El enemigo de las almas, que es Satanás, nos ha hecho egoístas, ¿no? Ególatras. Nosotros somos el centro y todo tiene que girar alrededor de nosotros. Y eso es lo que el día de hoy está pasando en la humanidad. Por eso que la humanidad está como está. Hace un momento se leía en el Salmo 92, dice que Dios hace florecer a los impíos para después destruirlo, ¿no? Y el día de hoy vemos en gran parte de la humanidad el florecimiento de los impíos, de las personas malas que están tomando control de muchos lugares. Y entonces, si miramos el Salmo 92, Dios los va a destruir, porque Dios ama. Pareciera una contradicción, pero realmente Dios ama a la humanidad. Pero si esa humanidad no se somete a lo que Dios tiene para ellos, no acepta el amor de Dios hacia ellos, Dios tiene que actuar, porque Él no va a permitir que su obra se estabilice, se quede estable y no avance. Jesús había respondido una pregunta que le habían hecho los saduceos, con la cual los saduceos tenían bloqueado a los fariseos y a todos con respecto a la resurrección, ya que los fariseos no creían principalmente en la resurrección y habían presentado una figura, ¿no?, de que una señora, había tenido 7 maridos y el tema era quién era su marido al final del tiempo en el cielo, ¿no? Y Jesús le va a decir, ustedes están totalmente errados, ustedes no entienden las Escrituras, ustedes lo interpretan humanamente, y les demuestra que Moisés en el libro de Génesis nos habla de que Dios es Dios de vivo y no es de muerto, ¿no? Que toda persona que realmente es salvada por Él y es convertido por Él y esa persona acepta todo lo que Dios determina conforme a su voluntad, tiene vida eterna. Cuando partimos de esta tierra, lo que se queda en esta tierra es el cuerpo, pero el alma y el espíritu se van a la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros, el cristiano no muere, ¿no? No muere en ningún momento, porque no muere en su relación con Dios, porque la muerte espiritual es que el hombre no tiene relación con Dios. Nosotros tenemos vida eterna. Es decir, esa vida Dios no la puede cortar y seguimos con Él por siempre. Entonces aquí hay en Marcos capítulo 12 también se habla de este tema, solamente voy a referir
y alguna vez voy a tomar algunos textos de ahí. En el versículo 28 también se acerca, ahí dice un escriba, y acá en Mateo dice que se acerca un intérprete de la ley. Vamos a Mateo, ¿no? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Es decir, la palabra habían hecho callar, oyendo que Jesús había hecho callar, es decir, le cerró la boca, ¿no? Es como, no sé si usted ve y tiene un perro muy bravo, ¿qué hace? Le pone un bozal, ¿no es cierto?, para que el perro no ataque. Esa es la figura más o menos que Jesús hizo, ¿no? En ese tiempo, cuando el buey trillaba, cuando iba a la cosecha, el buey le ponían un bozal para que no se comiera la cosecha. Entonces, igual, ¿no? Aquí es ponerle un bozal, es decir, la palabra que Jesús le dijo tenía tanta autoridad, pero tanta autoridad, que esos hombres no pudieron rebatirle absolutamente nada, ni siquiera pudieron abrir su boca. Por eso, amado hermano, los hombres pueden decir muchas cosas, ¿no?, acerca de Dios y acerca de las cosas que pueden estar sucediendo, pero aquí en la palabra está la respuesta a todas las cosas. Y cuando tú tienes autoridad de parte de Dios, Dios te da esa autoridad y puedes tú en el poder y en la misericordia y con humildad hacer callar la boca de muchas personas que hablan cosas contrarias a los principios tan elementales de la fe cristiana, como en este caso la resurrección. Entonces ellos se juntaron a una, dice, ¿no? Se juntaron todos los fariseos nuevamente, de acuerdo a la perspectiva de Mateo, se juntaron y tuvieron como un concilio, ¿no?, ahí de inmediato, y dijeron, ahora, ¿qué hacemos?, ¿no? Y parece que ahí en ese momento había un escriba que era un experto interpretando la ley, ¿no? Porque los escribas tenían, algunos sencillamente copiaban el Antiguo Testamento para que no se perdiera, otros tenían como que ministraban, pero habían algunos que podían interpretar la ley, y este hombre era muy importante y estaba ahí. De acuerdo a lo que está en Marcos, vamos a leer a Marcos para que podamos entender, Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad, has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo, es el que más es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, este hombre no era cualquiera, era un experto en la ley, y de una u otra manera, hermano, cuando tú lees la palabra, así tú no te conviertas, así no estés convertido, la palabra te sensibiliza. La palabra te hace ver las cosas de una manera distinta, porque la conversión tiene que ver frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Hay mucha gente que puede estar aquí en esta mañana creyendo que es cristiano, pero que realmente no se ha convertido, porque nunca ha habido frutos dignos de arrepentimiento. Su vida sigue siendo igual, no ha cambiado en nada, solamente que él participa de la iglesia, participa de los cultos, lee la Biblia, ora, pero su vida sigue siendo igual como siempre. Entonces esa persona no está convertida. Puede saber mucho acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Y este intérprete de la ley, de una u otra manera, tenía un acercamiento a la palabra, ¿no? Entonces a él lo convencen y a él lo eligen para que vaya y haga una pregunta a Jesús. Dice, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. La palabra se juntaron a una es redundante, ¿no? Es decir, vamos a caminar y vamos a ir andando, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo mismo, ¿no? Es como nuestra autoridad máxima el día de hoy, que a veces redunda en las palabras, ¿no? Se juntaron a una.
Pero ¿por qué Mateo lo pone? Lo que quiere decir es que todos estuvieron unánimemente de acuerdo, se pusieron una unidad sólida para ver qué hacían con Jesús, porque Jesús ya les había rebatido todo. Y esta pregunta va a ser una pregunta teológica, no va a ser cualquier pregunta. Es una pregunta profunda lo que él va a hacer. Aunque era algo común, algo natural en los judíos, la respuesta que él le va a dar, algo que todos los días lo hacían los judíos, que realmente leían la palabra, buscaban de Dios y se consideraban que eran realmente descendientes de Abraham. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, por tentarle, ¿no? Acá en Mateo dice por tentarle, en Marcos no dice eso. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuántos mandamientos tiene la ley? ¿Cuántos mandamientos tiene la ley? Todos nosotros sabemos que tiene 10 mandamientos, ¿no? Pero realmente hay más mandamientos. Y los fariseos habían estudiado y habían llegado a la conclusión que habían 613 mandamientos. Decían que habían 248 positivos y que ellos habían estudiado el cuerpo, no sé si era por influencia griega o también los hebreos lo habían hecho, y el cuerpo tenía 248 partes. El cuerpo humano, en ese tiempo ellos consideraban que tenía 248 partes. Entonces las 248 leyes eran las positivas. Y habían 365 leyes que te decían que no hagas esto, que no hagas lo otro. Y era uno por cada día. Al total había 613 mandamientos. Ellos habían mandamientos muy importantes y esos ellos se lo podían poner en el brazo izquierdo y a veces acá también en la frente lo podían poner, y en sus casas habían en los postes como unas cajitas y en esas cajitas estaban las promesas escritas, ¿no? Esa era la costumbre que ellos tenían. Ellos permanentemente por todos lados veían la palabra de Dios, la veían. Entonces dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Lo acepta Jesús? ¿Lo respeta Jesús? ¿No? Respeta a Jesús como maestro y le dice realmente su posición. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le va a responder y le va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ese mandamiento, amado hermano, comienza en Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Deuteronomio capítulo 6 le dice Shema es oye, la palabra oye Israel, oye hermano, ¿no? En hebreo, en griego, dice en el versículo 4, en el 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, esa palabra, hermano, ellos le decían todos los días, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Ese era el texto, el versículo que todos conocían. Y realmente es importante. Pero ellos lo conocían, lo sabían, mas no lo conocían. Porque para conocer este texto había que ser transformado por Dios, convertido por Dios. Porque el amar es un acto divino, es un acto de Dios, es una acción de Dios que Dios ha dado y ha transmitido al ser humano. Cuando Adán y Eva fueron creados a su imagen y semejanza, una de las cosas que Dios le dio al hombre fue el de poderle amar a Él. El gran tema es que en nuestra mente hay muchos conceptos acerca del amor, del amar, ¿no? Pero aquí estamos hablando del amor de Dios. En griego es el amor ágapo,
¿no? Es el amor que viene de Dios hacia el hombre y que Dios prepara al hombre para que el hombre lo pueda desarrollar. Pero ese amor, para que el hombre lo pueda desarrollar, tiene que arrepentirse. Si lo miramos en la perspectiva de Mateo, porque ¿qué es lo que predica Jesús? Es el arrepentimiento, ¿no? Jesús nunca deja de predicar el arrepentimiento porque es la entrada para poder conocer al Señor, conocer y comenzar a vivir conforme a los principios de Dios. Ninguno de los que está aquí, primero mi persona, si no estamos arrepentidos realmente, amado hermano, no podemos entender la palabra de Dios y no vamos a conocer a Dios y nunca vamos a vivir al nivel que Dios quiere que vivamos, amado hermano. Entonces, aquí el Señor, a través de Moisés, le dejó establecido esta palabra. Y ellos lo repetían todos los días y lo conocían perfectamente. Sabían, perfectamente, pero no entendían esta palabra. Porque en ese momento, los judíos, los escribas, los saduceos, los herodianos, los esenios, que eran las sectas que habían, de una u otra manera vivían contrario a este principio tan importante y tan elemental, que es el de amar a Dios, el de realmente amar a Dios con nuestra vida. Y eso es un acto totalmente sobrenatural. El amar a Dios es un acto sobrenatural, no es un acto humano. Muchos de ustedes pueden creer y aún pueden discutir y decir que aman a Dios. Si tú te pones a discutir y a pelear que tú amas a Dios, ya no amas a Dios, hermano. Tú no tienes por qué discutir, no tienes que pelear con nadie que tú amas a Dios. Dios lo que demanda, el Señor dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos, te va a decir. Tú dices que me amas, ¿estás cumpliendo con mis mandamientos? ¿Estás amando a tu enemigo? ¿Estás amando a aquella persona que te hace la vida imposible? ¿Estás amando a aquella persona si por ahí tuviste un familiar y ese familiar te enteraste que murió y la causa fue una persona que hizo algo o lo mató? ¿Estás amando a esa persona? ¿Lo amas como yo lo amo? Entonces ahí la valla humanamente es imposible, amado hermano, porque nosotros, como el pecado destruye al ser humano, destruye todo lo interior, entonces nuestra naturaleza normal es odiar, el de ser egoísta, ¿no es cierto? Entonces, el amar es todo un proceso en el cual Dios nos va a enseñar a amar. Y no solamente nos va a enseñar, sino nos va a poner en práctica, nos va a retar a demostrar que amamos. El día de hoy necesitamos más que nunca mostrarle al mundo, si somos hijos de Dios, que lo amamos a ellos, aún con todos sus pecados, aún con todas sus maldades, aún con todo lo que ellos hagan, tenemos que amarlos, como Dios los ama. Pero el amor no significa consentir su pecado. El amor no significa pasar por alto las cosas malas que hacen. Por el contrario, el amor de Dios, lo primero que va a hacer en esos casos, con las personas pecadoras, es demostrarles que son pecadores y que necesitan arrepentirse. A veces hay hermanos que me vienen y me dicen, tengo problema con tal persona. Yo le digo, tú ora por ella, por él o por ella, y bendícela. Pero algunas personas se cruzan, ¿no? ¿Cómo lo voy a bendecir si me hace mal? Es que eso dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en el Sermón del Monte? ¿Qué dijo Jesús? Al que te maldice, bendícelo. ¿Y cuál es la mayor bendición que puede tener un ser humano en toda su existencia? ¿Cuál es la mayor bendición que puede tener un ser humano? La mayor bendición que puede tener un ser humano es ser salvada, convertido, transformado por Dios y ser hecho nueva criatura. Ese es el milagro más poderoso que hay en la tierra, amado hermano. Que tú de un momento a otro te conviertes en un hijo de Dios y comienzas a entender a Dios y que tienes una naturaleza divina. Por eso que esto, si tú y yo no tenemos comunión con Dios, si tú y yo no nos alimentamos de la palabra permanentemente, cada día, es imposible que tú y yo podamos amar a Dios, hermano. No podemos amar a Dios. No se puede amar a Dios si esto no viene de parte de Dios. En hebreo, la palabra amar es un acto de la mente y de la voluntad, ¿no? Es decir, cuando el Señor habla del amor, es un acto.
de la mente y la voluntad. Es decir, tú tienes que procesar en tu mente y decidir voluntariamente amar a esa persona. Es el cuidado determinado por el bienestar de alguien. Es decir, tú deseas el bien para esa persona. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, lo primero que Dios va a hacer es transformar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, para amarlo a Él, para poder amar a Dios, para que Él comience a procesar dentro de nosotros el poder amarlo al Señor. Por eso que el apóstol Juan en la primera epístola dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, la característica distintiva, tú te dedicas y tú tienes compromiso y elección de amar a esa persona. Tú te dedicas realmente a amar a Dios, a cultivar tu relación con Dios, a tener un compromiso firme con Dios, de haberlo elegido. Él te ha elegido a ti, Él te ha escogido y tú decides ese plan. Dios pone en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Pablo en Romanos 5:5 dice que cuando tú y yo somos convertidos, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace, derrama amor de Dios en nosotros, para poder amar a Dios. En Romanos 5:5, ahí dice, ¿no? Porque no nos avergonzamos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a poder amar a Dios si primero no estamos convertidos? Segundo, no nos dedicamos a buscar a Dios. No tenemos un compromiso con Dios. No tenemos. Solamente somos algunos domingueros y solamente agarramos la Biblia a la hora del culto y después nunca más. Bueno, si viene Cristo o algo te pasa, tú no te vas al cielo. Esto es algo que es más grande que tú y que cualquiera de nosotros. El amor de Dios es tan grande que cuando tú comienzas a amar a Dios, nada de lo que tú hagas va a ir en contra de su voluntad. Por el contrario, tú vas a querer hacer siempre las cosas conforme a tu voluntad. Eso, el día de hoy, estamos como estamos porque la iglesia del Señor en su gran mayoría no está amando a Dios como Dios quiere que lo amen. ¿Sabe por qué Dios demanda tanto? ¿Por qué es tanta la demanda de Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted? Porque un día vamos a vivir la eternidad con Él por siempre, pues hermano. Por siempre vamos a estar ahí. Por siempre. Ya no va a haber, me voy a mi casa, me voy con mi esposa, mi familia. No, todos vamos a estar delante de Dios. Por la eternidad. Es decir, imagínate, ¿no? Si tú has visto un carrete de hilo, no sé si antes se hacían los carretes de hilo que son grandes, y tú agarras y lo extiendes, ¿no? Puede ser que ahorita agarro y tiene 200 metros. Lo agarro en una punta y otro hermano lo agarra en otra punta, donde acaba. Nuestra vida, amado hermano, es como tú agarras y solamente le haces un nudo nada más a ese hilo, un nudo. Así es nuestra vida en la existencia. Este tiempo que estamos viviendo aquí, en esta tierra, en este mundo, cuando tú y yo estemos en la eternidad, vamos a entender que esto fue solamente como un punto nada más. Pero aquí en esta tierra, nosotros decidimos. Nosotros tomamos la decisión después de que Dios nos demuestra su amor por todo lado, su misericordia, su bondad, y nos demuestra que somos pecadores porque Dios lo hace por amor. Dios no te hace para acusarte. Dios no te hace para demostrarte, avergonzarte. No, amado hermano, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va convenciendo de que somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Por eso que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, y Dios tiene que aplicar su justicia y declararte muerto. Cuando el Espíritu Santo, lo primero que nos hace es convencernos que somos pecadores. Y en segundo lugar, que la justicia de Dios está sobre nosotros, que estamos bajo la ira de Dios, que estamos muertos para Dios, pero también de justicia, juicio. Pero ahí en la cruz del Calvario, Dios satisfació su justicia haciendo juicio a Cristo, muriendo por nosotros. ¿Me entiende? Eso todo lo hace, ¿por qué? Por amor, amado hermano, por amor. Si tú
alguien de repente, una persona, un hermano o un niño, te comienza a hablar y te demuestra y te comienza, Dios lo está usando para demostrar que estás en pecado, tú te puedes ofender y te puedes molestar y te puedes decir, no, mira, esta persona es insolente. El otro día hablaba con un joven y le decía, oye, mira, pastor, yo no le puedo llamar, yo no puedo hablar con él y yo no le puedo llamar la atención que está mal espiritualmente, me decía. Hoy tranquilo, le digo. Eso es, secularmente, se habla de respetar a los mayores. Está bien, pero si esa persona está en pecado y está andando mal y tú lo estás viendo que está pecando contra Dios, porque es mayor que tú, ¿no le vas a llamar la atención? No, hermano, él puede tener mayoría de edad y puede tener más años de edad en los caminos de Dios, en los supuestos caminos de Dios, pero si están dando un testimonio que da, que hace y arrastra tanta maldad, tú tienes que llamarle la atención. Porque ese es Dios, amado hermano. Entonces, ese amor, tú lo reconoces. Dios te hace reconocer y tú eliges seguir lo que es justo, lo que es noble, lo que es verdadero, independientemente de nuestros sentimientos, amado hermano. Independientemente de nuestros sentimientos. El amor de Dios es primero racional, ¿me entiende? Acá no dice, llamarás al Señor tu Dios con todas tus emociones, con todo, llorando, pero llorando. Y tú cuanto más llores, más vas a amar a Dios. No, hermano, eso no dice. Los hebreos eran prácticos, porque la vida es práctica, amado hermano. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué hay en el corazón? En el corazón para el hebreo estaba la vida. Ellos decían, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Pero también el salmista decía que en el Proverbios 4:23, que del corazón brota, mana la vida. Es decir, la vida de nosotros, la vida que mostramos al mundo. Eso de nuestro corazón. Por eso que es trascendental llegar a entender que nuestro corazón ha sido creado para Dios, para que ahí Dios pueda tomar control de nuestra vida. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a entender el amor de Dios, ¿quién nos hace entender el amor? Cuando habla la palabra fuerzas, no son fuerzas físicas, no son fuerzas humanas, no, habla de fuerza de la mente. ¿Cuál es? ¿Por dónde vienen los ataques del enemigo? Por la mente. Porque hay personas deprimidas, porque hay personas angustiadas. ¿Dónde viene? ¿Dónde ataca Satanás? En la mente. Por eso cuando habla de fuerza, se refiere a una mente que ha sido ya cultivado. En el caso de la fe cristiana, la palabra de Dios, y se ha hecho sólido. Y que esa persona se propone, con el poder de Dios, con el poder del Evangelio, con el poder de la palabra, mantenerse firme ahí, en ese pensamiento. En ese pensamiento. ¿Qué es lo que más atacaba en este tiempo de la pandemia a las personas? ¿La enfermedad en sí? ¿O la mente? Que me voy a morir, que me va a faltar el aire, que esto y que lo otro. Y mucha gente, amado hermano, no le faltó el aire en ningún momento. No tuvieron problema con su saturación, pero igual se murieron. ¿Por qué? Porque su mente tuvo tanta fuerza sobre ellos que al final le decía que estaban mal y se abandonaron. Hay muchas personas que tienen asma, y el asma, por lo general, no siempre, pero en su gran porcentaje, es producido por la mente. ¿Tienen algún problema? ¿Tienen alguna situación? Se produce un ataque de asma. Y al mismo hacen toda una crisis. El viernes que tuvimos en el hospital, creo que hubo 2 casos de 2 personas que uno estaba en UCI. Tenía 15 años, una jovencita. 15 años y estaba en UCI porque le había dado un ataque de asma. Y muchas veces, hermano, surge aquí, en la mente. Yo actualmente tengo 2 hermanas, ¿no? Una mayor, que es la que está antes de mí, y tengo otra que es la penúltima,
y ambas ahorita tienen situaciones de enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque en su mente hay un sentido de culpa. Su mente tiene un sentido de culpa y ha hecho que en una tenga problemas de artritis y la otra tenga artritis que todavía está en proceso, estamos orando para que Dios no sea, y que posiblemente los médicos apuntan a una enfermedad incurable. Pero todo eso se desata ¿cuándo? Cuando en tu mente las fuerzas de tu mente comienzan a trabajar en eso. Y tu sistema inmunológico y tu sistema de defensa natural de tu cuerpo se deteriora. Pero cuando tú y yo llegamos a dejar que Dios cultive nuestra mente, que Dios trabaje en nuestra mente, nosotros tenemos el poder de Dios, el amor de Dios para vivir en armonía. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, aquello que mente está en ¿quién? En Dios. Porque tú cultivas esa relación con Dios. Tú puedes decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí tú puedes decir y leer lo que hace un momento leía el hermano Hilmer, ¿no? Que tú vas a llegar y tú estás viviendo en la justicia de Dios y para Dios tú eres justo en Cristo Jesús, tú vas a llegar anciano, amado hermano. ¿Me entiendes? Porque no hay nada que te acuse. Tu mente viene un dardo del enemigo y tú ¿con qué lo rechazas? Con el amor de Dios. ¿Pero de qué manera? Dios te da un texto y lo anulas. Por eso que el hebreo tenía esa definición del amor. Pero el griego, ¿no? El griego trabaja con la inteligencia, ¿no? Un amor inteligente, decidido, comprometido, que es un acto de voluntad. Es decir, el pensamiento griego, que es ágapo, es yo me decido, yo uso mi inteligencia de la que Dios me ha dado, comienza a ser cultivado con la palabra de Dios. Dios comienza a trabajar con ellos y comienzo a amar a Dios. Yo soy inteligente, digo, Dios me ha capacitado con todo esto. ¿A quién tengo que amarle? ¿A quién tengo que darle la gloria, la honra? A Dios. Porque Dios me ama. Porque Dios me ha salvado, me ha convertido, me ha hecho nueva criatura. Ahora soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Yo tengo que amar a Dios y comienza a cultivar ese amor a Dios. Yo no tengo que estar aquí para adorar a Dios. Yo no tengo que estar aquí para dar acciones de gracia. No, yo tengo que venir a este lugar ya adorándole a Dios, ya con actitudes de gratitud al Señor. Es decir, ya cuando mi mente, cuando mi alma, mi mente, mi corazón, mi fuerza, mi voluntad está siendo gobernado por Dios, es porque yo estoy aceptando el amor de Dios. Cuando dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, no es una parte. Dios quiere todo. Y todo eso juntos tiene que estar juntos para amar a Dios. No es que yo le doy a Dios una parte de mi mente, una parte de mi voluntad, una parte de mi corazón. No, es Dios quiere todo. Absolutamente todo, porque nos ha creado para eso, amado hermano. Dios nos ha creado y Él sabe que lo mejor que yo y tú podemos experimentar en nuestra vida es su amor. Por eso que hay una batalla tan grande de poder amar. Amar a Dios. Satanás por todos los medios va a impedir que tú entiendas el amor hacia Dios. Porque cuando tú y yo entendemos el amor de Dios con todo nuestro ser, amado hermano, tú vas a vivir en una dimensión totalmente distinta a la que vives el día de hoy. Tu vida va a ser otra vida, una vida realmente de fruto, una vida de bendición para ti mismo, para tu prójimo, para tu familia, para tu matrimonio, para cualquier situación de la vida. Vas a enfrentarla como Dios quiere, pero el amar a Dios es algo que muy pocos llegan a esa dimensión. No porque Dios no nos haya dado los recursos. Dios nos ha dado todos los recursos habidos y por haber para poderle amar, porque no dejamos que Él tome el control de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de todas nuestras fuerzas. Él tiene que entregarle nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza, todo nuestro ser a Él, amado hermano. Eso cuando comenzamos a cultivar y a cultivar permanentemente eso, vamos a comenzar a experimentar el amor a Dios. Vamos a comenzar a entender que lo que somos por Él.
si tienes talento, si tienes gracia, todo lo que tú tienes, va a decir, esto Dios me lo ha dado por puro amor. ¿Quién soy yo para que Dios me haya hecho inteligente? Para que tenga este talento, para que yo pueda hacer tales cosas. Dios te escogió, Dios te salvó. Antes de que tú nacieras, Él te hizo con ese propósito. Y cuando tú encuentras, Dios te encuentra a ti y Él te salva, y tú comienzas a entender eso, amado hermano, vas a amar a Dios como nunca antes lo has amado. Y vas a enfrentar cualquier cosa de la vida. Y tu vida, como dice Jesús, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Está diciendo, yo soy Dios, hecho hombre. Si tú quieres realmente ir, tienes que negarte a ti mismo. Tú ya no vives. Tú tienes que dejar que yo viva en ti y que yo reine y gobierne en ti. Y la única manera es que tienes que ir a la cruz. Porque ahí estamos juntamente crucificados con Cristo. En estas 3 semanas se ha estado predicando sobre Romanos 6. Ahí habla cómo se puede vencer al pecado, Pablo. Explica cómo es. Muertos al pecado, vivos para Dios. Es decir, es trascendental, amado hermano, el amar a Dios. Porque si tú no amas a Dios, nunca, nunca en esta tierra vas a experimentar la felicidad, la bienaventuranza. Es decir, el privilegio de ser usados por Dios. Pero es tanta, y vas a comenzar a unirte, a ser uno solo con el Señor, a dejar que Él tome total control de tu espíritu, alma y cuerpo, de todo tu ser. Tu vida espiritual va a ser la que Dios quiere, porque Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Vas a ser un adorador auténtico. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo te vas a dar cuenta que tú amas a Dios? Cuando hay algo que hacer. Cuando hay algo que hacer, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Hay algo que hacer y Dios te pone en tu corazón hacerlo y tú lo haces. O tú estás caminando y por ahí ves a una persona en una situación crítica. Aún si tú te acercas a esa persona, tu salud puede estar en riesgo, tu vida puede estar en riesgo. Pero tú vas y te acercas a esa persona, porque más grande es el amor de Dios. Y tú no estás de casualidad ahí. Nadie está de casualidad. Si somos hijos de Dios, entendemos que Dios ha permitido, o en su providencia divina, Dios te está usando. ¿Para qué? Para poder realmente ayudar a esa persona, sea cristiana o no cristiana. En estos días, en este tiempo, ya estamos pasando 2 años, acá en el Perú y en la iglesia ha habido hermanos que han ido a evangelizar, ha habido hermanos que han ido a las cárceles, ha habido hermanos que han ido a los hospitales, no sabemos cómo, pero han llegado. Y algunos de ellos, amados hermanos, su vida, después de hacerlo tantas veces, fueron contagiados. Y algunos de ellos hasta murieron y están en la presencia de Dios. ¿Por qué lo hicieron? No estaban locos, hermanos. No estaban arriesgando su vida. Ellos sabían lo que involucraba eso. Pero el amor de Dios en ellos era tan grande, tan poderoso, que no podían resistir. Tú vas a hacer cosas y aún tu misma familia te va a decir, ¿pero qué tienes? No, bien, acá está, por ahí está Emily, ¿no? Cuando Emily se congregaba en Alianza Cristiana y Misionera, iba hasta Lince, ¿no? Iba sola. Y a veces llegaba a 12, 1 de la mañana, le digo, ¿pero qué pasa? Le digo, ¿por qué llegas tan tarde? Pero tú me has enseñado eso, ustedes me han enseñado a servir, ¿cómo ustedes me están ahora cuestionando? Es decir, lo hacía, ¿por qué? Porque ese era su deleite, ese era lo que ella quería hacer para servir ¿a dónde? En la iglesia en que asistía. Amado hermano, ¿hay eso en nosotros? ¿O solamente sentimos las ganas de venir nada más los domingos al culto? ¿Solamente evangelizamos cuando los hermanos salimos nomás? ¿Solamente leemos la palabra cuando estamos aquí? ¿Buscamos de Dios? ¿Permanentemente está en nuestra mente? Bueno, todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que tú y yo tenemos es de Dios. ¿Tú quieres saber si amas a Dios? Si amas a Dios, si el Señor te pide y
a que tú entregues tus talentos, tus dones para su servicio, ¿lo harías? Hermano, ahorita la iglesia a nivel mundial, no solamente la MI, hermano, la iglesia a nivel mundial está en una crisis profunda. Cuando el Señor me convirtió, hace más ya de 40 años, una de las cosas que yo veía en la iglesia católica era la falta de vocación, que ya no habían curas, ¿no? Porque a mí de pequeño me decían que yo iba a ser cura, ¿no? Mi familia me decía que yo iba a ser cura y que yo me parecía a un monseñor que era familiar de mi madre, que había sido su tío abuelo, creo, ¿no? Entonces, y los que me veían decían que yo era igualito a él. Entonces, en el pueblo en que yo vivía en Mala, todos me decían que yo iba a ser cura. En los curas me perseguían, hermano, de pequeño. De verdad, no era broma. Mi mamá tenía una tienda y yo lo llevaba a ellos, venían y siempre me buscaban, ¿no? Pero cuando yo me hice la primera y última comunión, ¿no? Porque me obligaron. La primera y la última comunión también, como digo, ¿no? Pero Dios me convirtió, amado hermano, y Dios me transformó. Y si estoy aquí, es porque Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere, amado hermano, mostrar su amor. ¿Realmente tú crees que le amas a Dios? Yo sé que si le digo, ¿cuántos aman a Dios? La mayoría va a levantar su mano. Pero si realmente le damos nuestro tiempo a Dios, el tiempo, no lo que nos sobra, sino el primer lugar, la supremacía. Cuando nos levantamos, primero Dios está en nuestro pensamiento, en nuestra idea, en todo lo que hagamos. O primero salimos como esas balas, al menos las mujeres, a hacer las cosas, ¿no? A cocinar, a hacer el desayuno, a hacer nuestra mente ahí alborotada, ¿no? Como Marta, ¿no? Afanadas y turbadas. 4 de la mañana, 5 de la mañana, no, mis hijos se van al colegio, mi esposo va a trabajar de ahí. Desesperada, ni siquiera se han puesto a orar. Pero dicen, yo le pregunto, ¿amas a Dios? Sí, amo a Dios, porque yo amo a mi esposa. No, pero ¿has buscado a Dios primero? ¿Has presentado delante de Dios tu vida, lo que realmente, lo que haces? A veces lo que haces, estás cocinando y se te quema la comida. Quieres hacer 5 cosas a la vez. Ahí hay alboroto, no hay un alma confundida. Pero, amado hermano, si alguien pide una colaboración. El día de ayer, por ejemplo, estaba hablando con una hermana que tiene una situación, ¿no? Y tiene hijos hombres, ¿no? Sus hijos son hombres y no saben cocinar. Están intentando cocinar. Me decía, pastor, yo necesito que alguien me cocine. Yo sé que mi problema es ahorita, yo tengo que recuperarme mi mente, necesito alimentarme, ¿no? Y después algunos que estén interesados, se acercan a mí y vamos a ayudar a esa hermana. Pero, ¿estarás tú dispuesto? ¿No? ¿Estarás tú dispuesto a ayudar a esa hermana que el día de hoy está sufriendo esa situación? Dios le ha dado hijos, hombres, ella todo el tiempo ha trabajado, pero ahora está en una crisis profunda. ¿Tu tiempo, tu talento, tu don es tuyo o es de Dios? ¿La profesión que tienes tuya es de Dios? Cuando nosotros creemos que nosotros no amamos a Dios, hermano, ¿tú sufres cuando diezmas? ¿Sufres cuando te piden ofrenda? ¿Sufres cuando te dicen vamos a evangelizar? Vamos a hacer bienes, claro, diezmas, ofrendas, todo, y sufres, lo haces con dolor. Ah, no, eso no es amor a Dios. Eso no es amar a Dios. ¿Qué le hemos entregado a Dios el día que nos arrepentimos? Nuestra vida. Todo le pertenece a Dios, pero ¿realmente le hemos entregado nuestra vida? ¿Sabe cuándo tú y yo vamos a entender que nuestra vida le hemos entregado a Dios? Cuando entendamos que lo amamos a Dios. Y lo hacemos por amor, porque Él nos ha amado. Y Él quiere que todas las cosas que tú y yo hagamos, lo hagamos por amor. Por eso dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ellos le decían, los judíos, este intérprete de la ley le decía a su familia. Y todos los fariseos le decían a su familia, a sus hijos, a todos. Todos los días a primera hora le decían. ¿Pero lo vivían? No lo vivían. ¿Qué estaban buscando? Tentar a Jesús. ¿Qué habían acordado? Matar a Jesús. Y todos los días, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿no? Le decían a sus hijos algunos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Oye,
¿Qué hacemos con Jesús? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el escriba le dice en Marcos, has contestado muy bien, ¿ah? Muy bien has contestado. Le dice, está perfecto. Mire, ese hombre sabía. De repente todos sabemos que tenemos que amar a Dios. Yo creo que todos lo sabemos, pero ¿realmente lo amamos? ¿Amamos al Señor? Por eso el Señor dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas, dice. Cuando dice esto depende de la ley y los profetas, debería ser, la ley y los profetas surgen del amor de Dios. Es decir, ese es el origen. Es decir, la ley y los profetas, ¿de dónde viene? ¿Por qué Dios establece la ley? ¿Por qué Dios establece los libros proféticos? ¿Y por qué Dios establece toda su palabra? Por amor. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Amén. Por eso dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo metas? Guarda mis mandamientos. Vive conforme a mi palabra. Vive conforme a mi voluntad. ¿Y dónde está tu voluntad? La voluntad de Dios está en su palabra, amado hermano. ¿No? A mí me gusta tratar de vestirme más o menos. ¿No? Por ejemplo, si alguien viene y me dice, pastor, quiero su corbata, yo se lo voy a dar. ¿No? Pero eso no debería ser así, ¿no? De mí debería surgir hacia el hermano, si yo lo veo que no tiene una ropa adecuada, ir al ropero de mi casa y entregarle, toma, esta es la mejor ropa que yo tengo, toma. Así yo amo a mi prójimo. Es decir, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa, tú tienes hambre, te gusta comer bien. No sé si a veces usted está comiendo y viene a su mente cómo estarán tales hermanos o tales personas, ¿no? El día de hoy, algo más fácil, más práctico. ¿Cómo estarán los ucranios, no? Podrán comer el día de hoy en Ucrania, sentarse a la mesa con tranquilidad, se reúnen y después terminan de comer. Ese tiempo que uno pasa como familia, comienza a dialogar, a conversar, a recordar cosas, y ahí salen, ¿no?, las cosas que a veces se quedan grabadas en el corazón, en esa reunión que tiene la familia. ¿Podrán hacer los ucranios eso? No, hermano, no pueden hacerlo. No lo pueden hacer. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer por Ucrania? Orar. Orar y dar. ¿Y qué tengo yo que hacer en el presente si me siento a una mesa con mi familia? Dale gracias a Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que tú quieres para ti? ¿No? Dios tenga misericordia, y yo con los jóvenes trato siempre de provocarles, incentivarles a que ellos vayan a más. Ya no solamente con los jóvenes, a veces con algunos hermanos adultos, ¿no? Yo siempre soñé con estudiar en un seminario evangélico, ¿no? Y a la edad de 50 y tantos años recién fui al seminario, ¿no? A estudiar, porque antes no podía. Es decir, ¿qué cosa quieres tú para ti? Eso mismo que tú quieres, dáselo a esa persona, que el Espíritu Santo te va a guiar y lo vas a dar sin dolor, hermano. Sin después, le di, no, pobrecito, mira. No, hermano, feliz y alegre. Eso es amar al prójimo. ¿Cuántos quieren una buena salud? No, cuando tú te enfermas, ¿te quedas ahí quieto? Si tú realmente eres una persona responsable, como un buen administrador de este cuerpo que no es tuyo, sino es de Dios, tú buscas un médico, ¿no? Y si tienes recursos, buscas el mejor de los médicos para que te haga un tratamiento y al final, y es que Dios así lo determina, te pueda sanar o llevar ya un sistema, porque hay enfermedades que no se pueden sanar, porque así Dios lo determina, como Pablo, ¿no? Pablo tenía una enfermedad que de vez en cuando Pablo se crecía, le venía la enfermedad. Pablo se quería a alguien y ¡pum!, le venía la enfermedad, ¿no? Así es Dios, hermano. Dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Así a veces pensamos ideas a veces un poco tontas de que a los hermanos no les pasa nada, los hermanos no le dan ninguna enfermedad. No, hermano. Todos tenemos lo mismo. Y si Dios determina eso, así es. Pero cuando una persona, tú te enfermas, busca lo mejor y al final tratas de que esa persona se sane. Tú te sanes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando yo veo a mi prójimo?
que lo veo con una situación, si ese prójimo es mi esposo, si ese prójimo es mis hijos, tú vas a ver hasta vender la casa si es posible. Como gente hubo, hermano, en la pandemia que vendía hasta su casa, con estos estafadores que vendían el oxígeno y cuantas cosas más, ¿no? ¿Cuánta gente, hermano? ¿Por qué? Porque amaban a sus hijos. Pero si esa persona no es tu hijo, ¿lo harías? ¿Lo haríamos realmente? Y si tienes recursos y Dios te ha dado, ¿lo harías? ¿Quieres saber que amas a Dios? Ahí se va a demostrar que tú amas a Dios. Porque como que Dios dice, no, Jesús está diciendo, el primero es este. Y esa es la base, eso es lo más importante, lo más trascendental. Si tú no amas a Dios, no puedes amar a tu prójimo. Si tú amas a Dios, ama a tu prójimo. Ahora, si tú amas a Dios, demuéstrame, amándome a mí, ayudando a tu prójimo. Aún a tu enemigo. Eso, si eso hay en tu corazón y eso hay en tu ser, y para ti es normal, natural, sin ningún problema lo haces, yo te puedo decir que estás en comunión con Dios y que estás aprendiendo a amar a Dios y a tu prójimo. Pero si no, somos egoístas, estamos en proceso de conversión, todavía no nos hemos convertido, porque si no amamos a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, no somos salvos. Por eso es el principal y gran mandamiento. Por eso dije, el mandamiento más difícil de cumplir, humanamente, pero en Cristo Jesús. Cuando el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo, cuando el Señor nos llena con su Espíritu Santo, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo comienza a fluir. El fruto del Espíritu Santo comienza a mostrarse. ¿Me entiende? En una forma natural. El carácter de Cristo se va a comenzar a mostrar. Y para ti no va a ser ningún problema hacer las cosas. Lo vas a hacer con alegría, lo vas a hacer con gozo, lo vas a hacer con esperanza. Y tú y yo vamos a tener la conciencia limpia. Porque muchas veces cuando no hacemos la cosa que Dios quiere que hagamos, es pecado. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado. Si tú sabes, y Dios te ha capacitado para amar, porque a todos nos capacita para amar, y no ejerces ese amor hacia tu prójimo, olvídate. Hay hermanos, los famosos hermanos, ¿no?, que dicen a sus hijos, no se lo digas a nadie, lo que pasa en esta casa nadie sabe. Y los niños salen, los pequeños salen, a publicarlo por todo lugar. En mi casa, mi papá, mi mamá dicen que no lo saben, entonces ellos lo hablan y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? ¿Hay cristianos así? Hay cristianos, hermanos, que tienen un círculo cerrado, que por más aún a tú como pastor no puedes entrar. Cuidado. Tú no eres una isla, hermano. Somos la iglesia del Señor. Y en esta iglesia, el amor de Dios tiene que mostrarse entre nosotros, amarnos, con nuestros defectos, con nuestros problemas que tenemos. Porque, hermano, todos tenemos nuestra situación. Podemos amar a Dios, pero aún el pecado a veces va a estar ahí. Pero Dios, obramos con el pecado. ¿Quieres saber si amas? Perdona. Pues ahí dice el Señor, ¿no? Si me amas, me amarás con todo. Es todo o nada. El Señor pide todo. El Señor no te va a pedir algo a medias. Él quiere todo, porque Cristo murió una parte de Él o murió todo. Él murió. Humanamente Él murió. Dios lo dio todo por nosotros. Hay que amar, amado hermano. Por eso que aquí Jesús le está respondiendo y le responde correctamente, como Dios quiere que tú y yo le respondamos a cualquiera. Padre, te damos gracias, Señor. Delante de ti estamos en esta mañana. Haznos entender por medio de tu Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestra fuerza, Señor. Trabaja en nuestra voluntad, trabaja en todo nuestro ser interior para que podamos realmente tú en nosotros amar al prójimo, amarte a ti primero, Señor, sobre todas las cosas, tenerte siempre en el primer lugar y que nada de lo que hagamos, Señor, te cause a ti dolor o tristeza, es decir, que pequemos, Señor, porque cuando amamos,
Queremos siempre agradar a la persona que amamos. No queremos fallarle, Señor. Y eso es lo primero que te pedimos en esta mañana. Padre de la gloria, el poder amarte a ti. Amarte con todo nuestro ser, que en todo momento, aún las pequeñas cosas, Señor, que hagamos sean de tu agrado. Y la única manera de poder amarte es estando en ti, Señor. Es de haber muerto nosotros al pecado, muerto nosotros, Señor, y vivos para ti en Cristo Jesús. Sí, Señor, pero tú dijiste, el que quiere venir en pos de mí, niegas a tú mismo, tome tu cruz y sígame. Tenemos que seguirte como verdaderos discípulos, negando a nosotros mismos y dejando que tú reines en nosotros. Que tu palabra y tu espíritu se encarne la palabra en nuestros corazones para responder a cada acto, a cada acción conforme a los principios de tu palabra, conforme a tu voluntad. Haznos entender que este amor es sobrenatural, que el único que nos puede dar este amor eres tú, Señor amado, por medio de tu Espíritu Santo, pero tenemos que cultivarlo. Y la manera de cultivarlo, ese amor, es poniendo en práctica, Señor, es de tenerte a ti siempre en primer lugar. Y cada vez que te fallemos, cada vez que pequemos, nos arrepintamos verdaderamente y genuinamente, Señor, porque tú nos capacitas para no pecar contra ti. Pero esta naturaleza pecadora, a veces, Señor, le damos parte, Señor, y peca contra ti. Y tú te pones triste, Señor, oh Padre de la gloria, porque tú lo has dado todo. Y tú no quieres, Señor, que nosotros pequemos, Señor, que nosotros te fallemos, oh Padre de la gloria. Por eso te pido en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando profundamente en nuestros corazones para formar ese amor que es tan precioso, porque esa es la relación que habrá ahí en la eternidad contigo, una relación de amor por siempre. Contigo, mi Dios, y entre nosotros todos los creyentes viviremos bajo esa cubierta del amor, Señor amado, porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza para tener una relación de libertad plena, y esa solamente se hace en el amor tuyo. Por eso que tú nos pides todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, Señor, porque cuando te la entregamos a ti, Señor, y tú la cultivas, vamos a amarte, y al amarte a ti vamos a amar al prójimo como nosotros mismos. Vamos a primero nosotros lo que nosotros deseamos, anhelamos para nosotros, le vamos a pedir para ellos, y lo vamos a hacer, Señor, para ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.